Lucius Domitius Aurelianus, más conocido como Aureliano, fue emperador romano de 270 a 275 después de Cristo. Apodado Restitutor Orbis, restaurador del mundo, se forjó como un general brutal, astuto y muy respetado por sus tropas, temido por su disciplina férrea, su severidad en el mando y a la vez admirado por su capacidad de liderazgo. Era conocido por castigar duramente cualquier desobediencia o traición, lo que le granjeaba respeto y temor entre sus hombres. Nació en Panonia o Moesia, regiones fronterizas del Danubio, actual Serbia o Hungría, alrededor del 214-215 después de Cristo. Hijo de campesinos, se dice que Coloni, y según algunos relatos de la historia augusta, su madre fue sacerdotisa del sol, lo que pudo influir más tarde en su fervoroso culto al sol Invictus. Creció en un entorno militarizado, constantemente amenazado por godos, sármatas y vándalos. Como muchos jóvenes de la región, se alistó en el ejército romano buscando mejorar su posición social. Desde sus primeros años se destacó por su disciplina extrema y valor, ganándose el respeto y temor de sus compañeros y superiores. Su carrera militar se desarrolló entre 230 y 268 después de Cristo. En la turbulenta crisis del siglo III, caracterizada por emperadores asesinados, invasiones bárbaras y un imperio fragmentado. Esta situación permitió el ascenso de oficiales capaces y leales, como Aureliano, que avanzaron por mérito militar más que por linaje. En sus primeros años en el ejército, participó en campañas contra tribus góticas, sármatas y carpianas, destacando no solo por su valentía sino también por su rigor táctico y organización de tropas, por su capacidad de planificar movimientos rápidos y efectivos en terreno enemigo. Según algunas fuentes, combatió en la campaña de Decio contra los godos del año 249 a 251 y sirvió bajo Treboniano Galo y Emiliano, defendiendo las fronteras del Danubio y los Balcanes. Bajo Valeriano y Galleno, ascendió a oficial veterano y se distinguió en las campañas contra alamanes, godos y jutungos, participando en la defensa de Italia. Batalla de Mediolanum 259 a 260 después de Cristo. Galleno derrotó a los jutungos cerca de Mediolanum, la actual Milán. Se cree que Aureliano participó, ya que su fama de gran general de caballería se forjó en estos años. Defensa del norte de Italia década de 260. Aureliano es mencionado en campañas para expulsar a bárbaros que habían penetrado en Italia. Se cree que contribuyó a asegurar las rutas alpinas y proteger ciudades importantes. Con la llegada al poder de Claudio II el Gótico en 268, tras la caída del general Aureolo, Aureliano emergió como líder indiscutible de la caballería imperial, fue confirmado como Dux Equitum, jefe supremo de la caballería romana, combinando agresividad estratégica, rapidez de maniobra y disciplina rígida, lo que le hizo ganar fama de comandante inflexible pero justo. Su liderazgo incluía un estricto control logístico, asegurando que sus ejércitos estuvieran bien abastecidos y sus comunicaciones organizadas, lo que le permitía moverse con eficacia en campañas prolongadas y territorios extensos. En el año 269, el Imperio Romano enfrentó una de las invasiones bárbaras más grandes de la crisis del siglo III. Una coalición de godos, gépidos, érulos, peucinos, vándalos y carpos cruzaron el Danubio y penetraron en los Balcanes, saqueando ciudades hasta llegar a Naissus, actual Ni, Serbia. El que luego sería el emperador Claudio II el Gótico, junto con su brillante general Aureliano, reunió un gran ejército para detenerlos. Los romanos ejecutaron una retirada fingida, atrayendo a los godos a terreno favorable. Cuando los invasores estaban dispersos y cansados, la caballería romana dirigida por Aureliano envolvió a los godos por los flancos, mientras la infantería romana presionaba de frente. El resultado fue una masacre, miles de godos murieron, y los supervivientes fueron capturados o esclavizados. Esta victoria fue crucial para restaurar la seguridad del Danubio y consolidar la reputación de Claudio II y de Aureliano. Tras esta victoria de Claudio en Naissus, recibió su título de Gothicus Maximus. En el año 270, fallece el emperador Claudio II el Gótico, se dice que por peste, epidemia que asolaba el imperio. Tras la muerte de Claudio, su hermano Marcus Aurelius Claudius Quintilius Quintilo fue proclamado emperador en Sirmio, actual Sremska Mitrovica, Serbia, por el Senado y posiblemente por parte de las tropas, tras la muerte de Claudio. Su reinado duró solo unas pocas semanas o meses, las fuentes discrepan, algunos dicen 17 días. Según las fuentes, Quintilo murió suicidándose al ver que el ejército prefería a Aureliano o fue asesinado por sus propios soldados, no está claro. Cuando Aureliano asumió el trono en 270 después de Cristo, el Imperio Romano estaba sumido en una profunda crisis. Durante la crisis del siglo III, Roma había sufrido una serie de invasiones bárbaras, desórdenes internos, usurpaciones y fragmentaciones del territorio. El Imperio Galo, el Imperio de Palmira,
e invasiones bárbaras por todo el norte y el este, ponían en peligro la unidad del imperio. El imperio galo se había separado en 260 después de Cristo, abarcando las provincias de Galia, Britania e Hispania. Palmira, bajo el liderazgo de Zenobia, proclamó su independencia en 270, controlando gran parte del este, incluyendo Siria y Egipto. Durante el reinado de Aureliano, las tribus que representaban amenazas directas y significativas fueron los Alamanni, en el norte de Italia. Godos, aunque no hubo grandes enfrentamientos directos, representaban una amenaza constante en las fronteras del Danubio. Sármatas, a menudo aliados de los godos. Francos, en incursiones hacia el Rin. Bastarnae, en las regiones del Danubio. Alanos, en las incursiones hacia el este del Danubio. Marcomanos, con un papel más secundario, pero aún activos en el norte de los Balcanes. Jutungos en el norte de Italia y Danubio. Vándalos en el norte de Italia, Hispania y Rin. Wadi en el norte de los Balcanes. Dacios en el norte del Danubio, tras su derrota por Trajano. Tervingos, una rama de los godos, cerca del Mar Negro. Defensa del norte de Italia contra las tribus bárbaras 270 después de Cristo. Cuando Aureliano asciende al trono, una de las primeras amenazas que enfrenta no es solo el imperio galo, sino también las tribus bárbaras que están atacando las fronteras del imperio en el norte de Italia. Entre las tribus que atacan el norte de Italia, se encontraban los Alamanni, los Jutungos, los Vándalos. Aureliano se enfrenta a estas incursiones en una serie de batallas. Aureliano actuó rápidamente para asegurar el norte de Italia y las fronteras, ya que la situación en las provincias más alejadas del imperio aún no era su prioridad inmediata. Las tribus estaban penetrando la provincia de Pannonia. Actualmente, Hungría, Austria, su parte occidental, Eslovenia parte del este y sur, parte norte de Croacia, Serbia y su parte norte, y parte noreste de Bosnia y Herzegovina. También la provincia de Noricum se encontraba en la región de Europa Central y cubría áreas de las actuales, Austria, gran parte del país. Sur de Alemania, algunas zonas del sur de Baviera. Eslovenia, parte noreste y el norte. En 270, Aureliano se enfrentó a los Alamanni. Los Alamanni eran una tribu germánica que había estado realizando incursiones en el norte de Italia. Estas incursiones representaban una amenaza directa para la estabilidad de la región. Los Alamanni llegaron a atravesar los Alpes y las provincias del norte de Italia, poniendo en peligro las líneas de suministro romanas. Aureliano derrotó decisivamente a los Alamanni en una serie de enfrentamientos, asegurando el control de la región del norte de Italia y restaurando la seguridad en las provincias cercanas al Po. Esta victoria fue fundamental para la defensa de la península itálica y permitió a Aureliano concentrarse en otras amenazas. Contra los Jutungos, año 271 a 272. Los Jutungos, una tribu germánica de las regiones cercanas al Danubio, se desplazaron hacia el norte de Italia, realizando incursiones y ataques en las provincias cercanas a los Alpes. Estos ataques fueron parte de una serie de movimientos migratorios de pueblos germánicos hacia el sur, con la intención de penetrar en territorio romano. Aureliano logró repeler estas incursiones y derrotar a los Jutungos en varias escaramuzas, protegiendo las fronteras del norte de Italia y reforzando la defensa de las provincias alpinas. Las incursiones fueron contenidas, y las fronteras del norte de Italia fueron aseguradas por el Imperio Romano. Esta victoria fortaleció las defensas de las regiones alpinas y evitó que los pueblos germánicos pudieran establecerse permanentemente en la región. Después de haber detenido a las tribus bárbaras que amenazaban el norte de Italia, el emperador Aureliano se enfocó en reforzar la seguridad del Imperio Romano, especialmente de su capital, Roma. En 271 después de Cristo, comenzó la construcción de las famosas murallas aurelianas, una de sus grandes obras de defensa. La razón detrás de estas murallas era la creciente amenaza de invasiones de pueblos bárbaros, como los godos, y la necesidad de proteger Roma ante posibles ataques. A pesar de que Aureliano había logrado detener a las tribus que atacaban el norte de Italia, entendió que la capital debía estar mejor fortificada para garantizar su supervivencia ante cualquier futuro conflicto. Las murallas rodeaban la ciudad con una imponente estructura de fortificaciones que incluía puertas, torres de vigilancia y un sistema de defensas que podría resistir incluso a los ejércitos más poderosos. Su longitud total era de unos 19 kilómetros. Su altura variaba dependiendo de la zona, pero en promedio, las murallas tenían una altura de entre 8 y 12 metros. La anchura de las murallas también variaba, pero rondaba los 3,5 a 4 metros en la base. Aureliano mandó que se construyeran en un tiempo récord, entre 271 y 275 después de Cristo, aprovechando la urgencia de la situación y la necesidad de asegurar el poder imperial en un momento de gran inestabilidad.
El resultado fue una fortificación masiva que no solo defendió Roma de los ataques externos, sino que también mostró la capacidad de Aureliano para imponer orden y seguridad en tiempos turbulentos. Las murallas aurelianas perduraron durante siglos, siendo un símbolo de la visión estratégica del emperador para proteger su imperio y su capital. En 271 después de Cristo, Aureliano decidió abandonar la provincia de Dacia, al norte del Danubio, debido a las constantes invasiones de tribus bárbaras como los carpos y godos. Dacia resultaba difícil de defender por su ubicación y los escasos recursos disponibles. Para asegurar la defensa del imperio, Aureliano creó la Dacia Aureliana al sur del Danubio, una nueva provincia que ofrecía una línea de defensa más segura. Esta reorganización no solo mejoró la defensa, sino que permitió trasladar a las poblaciones romanas y estabilizar la economía de la región. Aunque controvertida, esta decisión consolidó las fronteras romanas y mostró la habilidad estratégica de Aureliano. Campaña contra Zenobia y Palmira, 272 después de Cristo. Aureliano se dirigió hacia el este para enfrentar la amenaza de Zenobia, la reina de Palmira, y su general Zabdas. Zenobia había aprovechado la debilidad de Roma para expandir su dominio sobre varias regiones. Proclamó la independencia de Palmira y se autoproclamó emperatriz de Oriente. Durante su rebelión, capturó varias provincias romanas, Siria, Anatolia y Egipto. Aureliano organizó una exitosa campaña para restaurar el control romano. Demostró su capacidad militar para enfrentar tanto las fuerzas palmireñas como las dificultades geográficas. Tras derrotar a Zenobia y Zabdas en las batallas de Immae y Emesa, Zenobia se refugió en Palmira para preparar el asedio. Decidió al final montarse en el más rápido de sus dromedarios, junto con su pequeño hijo, y tratar de llegar al reino de los sasánidas, pero, a 60 millas de Palmira, fue atrapada y capturada por el emperador justo antes de cruzar el Éufrates. Zenobia, que había consolidado un ejército bien entrenado, inicialmente presentó una fuerte resistencia, pero las fuerzas romanas derrotaron a las tropas de Palmira. La caída de Palmira fue inminente. Según las fuentes históricas, Zenobia fue llevada a Roma, donde fue exhibida en un triunfo imperial. A pesar de ser una prisionera, Zenobia fue tratada con respeto. Algunos relatos sugieren que fue enviada a una villa a las afueras de Roma, donde pasó sus últimos años, aunque no se sabe. Después de que Aureliano tomara Palmira en 272 después de Cristo, capturando a su reina Zenobia y restaurando el control romano sobre la ciudad, se muestra que Zenobia y los habitantes de Palmira fueron inicialmente perdonados. Sin embargo, la ciudad de Palmira se sublevaría de nuevo en 273, lo que llevó a Aureliano a tomar medidas drásticas. Esta rebelión fue motivada por el descontento con el control romano. La ciudad se alzó contra el dominio romano en un acto de desafío. Aureliano, en respuesta, marchó de nuevo hacia Palmira, tomó la ciudad por la fuerza y la destruyó completamente. Esta destrucción fue simbólica de su poder y de la intención de evitar futuras rebeliones. La ciudad fue saqueada y arrasada, y Aureliano dio la orden de que Palmira fuera destruida como castigo por la sublevación. Se dice que la ciudad fue abandonada y que nunca recuperó su antigua gloria. Reconquista del Imperio Galo en 274 después de Cristo. Era un estado separatista a partir del 260 después de Cristo, incluía las provincias de la Galia, Hispania y Britania. En 260, tras la captura del emperador Valeriano por los sasánidas, el comandante romano Póstumo, quien estaba al mando de las fuerzas en el oeste, decidió tomar el control de las provincias galas. Ante la debilidad del imperio central, las provincias occidentales proclamaron su independencia, formando así el Imperio Galo. Póstumo se autoproclamó emperador, y estableció un gobierno autónomo en la región, con la intención de proteger las provincias de las invasiones germánicas y de preservar la estabilidad. Durante años, el Imperio Galo se mantuvo relativamente estable bajo el liderazgo de varios emperadores galos, aunque hubo episodios de inestabilidad interna. El Imperio Galo no solo luchaba contra Roma, sino también contra las amenazas externas, como las incursiones de los pueblos germánicos. Aureliano comenzó sus campañas en la Galia, enfrentando a los ejércitos galos en varias batallas decisivas. Las fuerzas romanas comenzaron a recuperar el territorio perdido. Aureliano logró tomar importantes ciudades, como Toulouse y Marsella, lo que debilitó considerablemente la resistencia del Imperio Galo. La victoria más importante de Aureliano ocurrió en la batalla de Chalons en 274, donde derrotó a las fuerzas galas bajo el liderazgo de Tétrico, el último emperador del Imperio Galo. Esta victoria decisiva marcó el fin del Imperio Galo como entidad separada. Tras la derrota, Tétrico se rindió ante Aureliano, quien lo perdonó y lo llevó a Roma como parte de su corte, simbolizando la restauración de la unidad del Imperio Romano.
Aureliano, con gran habilidad militar, derrotó a las fuerzas galas y recuperó estas provincias para el Imperio Romano, consolidando su poder en el occidente. Tras sus victorias, Aureliano impulsó reformas internas clave, fortaleció la autoridad central, reorganizó las provincias, mejoró el sistema monetario para frenar la inflación y promovió la cohesión del imperio. Estas reformas tuvieron un impacto duradero, estabilizando las provincias y sirviendo de modelo para los emperadores que lo sucedieron. Su reforma monetaria, que incluyó la emisión de una nueva moneda, el antoniniano, provocó tensiones con las clases afectadas por la devaluación anterior, y es posible que existieran fricciones con los funcionarios encargados de la acuñación. Religiosamente, promovió el culto al Sol Invictus, inaugurando un gran templo en Roma en 274, lo que reforzó la unidad espiritual del imperio y consolidó su imagen como emperador divinamente respaldado. También promovió la administración urbana y provincial, fortaleciendo la infraestructura, la seguridad y el control sobre las ciudades clave. Por estas acciones, recibió el título de Restitutor Orbis, restaurador del mundo. En 275, mientras preparaba una campaña contra el imperio sasánida, Aureliano fue asesinado en Caenoprulium, actual Tracia, en lo que hoy es Turquía europea. Su secretario, Eros, falsificó documentos acusando a varios oficiales de traición. El motivo de la conspiración fue el miedo a la severidad de Aureliano, conocido por su disciplina extrema y su intolerancia a la deslealtad. Los oficiales, engañados por los falsos informes, asesinaron al emperador antes de que pudiera tomar medidas en su contra. Aureliano fue posteriormente deificado como Divus Aurelianus. Su legado incluye no solo la unificación del imperio y la restauración de la autoridad central, sino también su enfoque en la disciplina militar, la reorganización de las fronteras, la construcción de las murallas de Roma, la promoción del culto al Sol Invictus, el fortalecimiento de ciudades y provincias, y la estabilidad a largo plazo que permitió a sus sucesores mantener el imperio. Se convirtió en un modelo de emperador restaurador en una de las épocas más turbulentas de Roma.